Buenas noches, bienvenidos a las clases de matemáticas del profesor Guillermo Vargas. El día de hoy entramos al tema de lo que es la derivada. El tema de la derivada, obligadamente tenemos que hacer un poquito de revisión de lo que es el gráfico XY, donde tenemos que si representamos una cantidad en el eje X, se va a representar en el eje Y como una función, es decir, si es una cantidad X, va a ser en el eje Y función de X. Si a esa cantidad en X le sumamos una cantidad H, el siguiente punto entonces debe ser X más H, que es esta cantidad, ¿verdad? Y entonces en el eje Y se va a representar como función de X más H. Por lo tanto, en estas dos cantidades dibujamos un semicírculo y marcamos dos puntos trazando una línea verde, en este caso una línea verde como esta, y los dos puntos que toca la circunferencia, porque son dos puntos justamente de esta línea verde, se llama línea secante. Entonces la línea secante es la que toca dos puntos de la circunferencia. Si a esa cantidad H que sumamos en esta X, se tiende a hacer, es decir, la disminuimos y se disminuye, entonces habremos dicho que es un solo punto cuando pasa una línea por esa circunferencia, y si solamente es un punto, es una línea tangente, y justamente en ese punto por donde pasa la línea tangente es donde se encuentra la derivada. Una vez haciendo esta revisión exactamente, entonces definimos la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, donde dice que el límite de la función de x más h menos la función de x sobre h, solo cuando h tiende a 0, es la derivada, ¿verdad? Para poder entender esto y explicarlo, para llegar exactamente al punto de la derivada, entonces evaluamos la función de x igual a x cuadrada. Si evaluamos entonces x cuadrada, decimos lo siguiente. Decimos límite de la función de x más h al cuadrado menos la función de x cuadrada sobre h cuando h tiende a 0. Y entonces desarrollamos este binomio al cuadrado y decimos límite de x más h al cuadrado es el cuadrado del primero, x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, x más h, más el cuadrado del segundo, que es h cuadrada, menos x cuadrada, que es la que tenemos aquí. Todo esto dividido entre h cuando h tiende a 0. Seguimos haciendo el límite, ¿verdad? Continuamos y decimos límite. Decimos x cuadrada positiva, x cuadrada negativas, cantidades iguales con signos diferentes se cancelan y solamente pasa 2x h más h cuadrada sobre h cuando h tiende a 0. Y entonces decimos que límite, factorizamos 2xh más h cuadrada, sacamos la h y decimos 2x más h sobre h cuando h tiende a 0. Recordemos que la misma cantidad arriba y la misma cantidad abajo se cancelan y solamente queda 2x más h. Aplicamos este límite ya a esta reducción que hicimos y decimos límite de 2x más h cuando h tiende a 0 y decimos entonces que 2x más 0, por lo tanto esto es igual a 2x. Muy bien.
Una vez que aplicamos este límite, entonces, o evaluamos esta función con x cuadrado en este límite, sacamos entonces como resultado 2x. Es cuando se habla justamente de la derivada. ¿Qué es lo que pasa entonces con la derivada? La derivada entonces básicamente es lo siguiente. Entonces la derivada de y con respecto de x, es decir, derivada de y con respecto de x de una función, en este caso x cuadrada, es igual a lo siguiente. El 2, que es el exponente, lo vamos a multiplicar por 1. Entonces 2 por el 1 imaginario que está aquí, el 1, o cualquier número que tengamos aquí, de x a la 2 menos 1. Ese es el formato básico. Por lo tanto, esto es igual a 2x a la 1 o 2x. Esto es exactamente la derivada que proviene justamente de una justificación geométrica de un límite, ¿verdad? Y esto es, exactamente. Entonces la derivada la vamos a encontrar siempre como derivada de y con respecto de x, en este caso como es este gráfico, o también lo vamos a encontrar como f' de x, por ejemplo, de x cuadrada es igual a 2x, ¿verdad? O también la podemos encontrar en algunos libros también como y' de x cuadrada es igual a 2x. Esto es la derivada, justamente, ¿verdad? Todo esto se justifica por esto, la derivada de y con respecto de x, la derivada de y con respecto de x, ¿verdad? O la función prima de x, la función prima, es decir, ¿verdad? O y prima, si lo dibujamos, por ejemplo, en el eje y, entonces, con esta justificación precisamente de este eje xy, de este eje xy, sacamos que y precisamente lo que está aquí lo estamos derivando, y entonces es y' de x cuadrada es 2x. Así lo podemos encontrar en los diferentes libros o en las diferentes formas donde le soliciten sacar la derivada de una cantidad. Porque también hablamos de derivadas de funciones trigonométricas, puede haber derivadas de funciones algebraicas.